Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 1 de marzo del 2024 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos con Estados Unidos, aunque la verdad no tengo demasiado para decir. Esta ha sido una semana en la que, bien, han habido algunas noticias, la verdad que no ha pasado nada muy relevante, digamos, en términos de lo que ha pasado con el índice. Bueno, los analistas técnicos podrían decir de que, bueno, ya se consolidó esta suba del Standard & Poor's, porque vemos acá que esta línea de tendencia que venía acá vigente ha sido quebrada y ahora la ha usado como piso. Entonces seguramente, recordemos que mucho del análisis técnico está condicionado por el comportamiento de manada, por lo que ve la mayoría. Entonces, y teniendo en cuenta que hoy en día muchos algoritmos hacen este tipo de análisis, esto, bueno, por lo menos le da lo que se llamaría momentum, que en castellano podríamos decir impulso. Es como que el humor de los mercados, yo podría llamarlo con mi frase más recurrente de sentimiento inversor, diciendo que, bueno, que hay como un impulso positivo, está generándose optimismo. Estamos muy lejos de estar en un mercado optimista, por supuesto, pero está como ese escepticismo, esa duda, pero que uno ve lo que pasa con las acciones y uno no puede negar de que este ya es un mercado alcista y de que los resultados, por más que hablen de burbuja y que digan lo que digan de las 7 magníficas de Nvidia, de Meta, de Amazon, de Microsoft, lo cierto es que los balances vinieron espectacular. O sea, y cuando uno ve lo que han crecido los ingresos, pero sobre todo las ganancias, el free cash flow de esas compañías, de esas 7 compañías, en comparación con respecto al resto del índice, uno entiende por qué estas empresas han sido la locomotora del 2023 y posiblemente sean la locomotora de parte del 2024. Lo siguen siendo en este momento, efectivamente, porque los fundamentos así lo justifican. Esta semana, a ver, si tengo que hablar algo de cuestiones económicas, algo de que pudo haber alentado también a que el índice siga manteniéndose bastante alcista, podemos decir que salió el segundo dato de inflación. Vieron que Estados Unidos tiene 2 datos de inflación calculados por 2 organismos diferentes. Uno es el CPI, que es irónico, porque el CPI, que se publica mayormente la segunda semana del mes, suele ser el más mirado por la gente, pero el CPI, que es el Personal Consumption Expenditures Price Index, este es el que más mira la Reserva Federal. Este se conoce a fin de mes. Entiendo la idea de por qué la gente puede ser que mire primero, que mire más el CPI, porque es el que se publica primero. Entiendo que puede llegar a ser por eso, pero a efectos prácticos, el que más mira la Reserva Federal para fijar la política de tasa de interés, se dice, o creo que lo dice la propia Reserva Federal, que es porque cuando hacen, sí, digamos como que se infiere, porque cuando hacen pronósticos, vieron que en economía los pronósticos no sirven para nada, pero bueno, cuando la Reserva Federal hace pronósticos, cuando calcula tasa de interés, cuando calcula actividad económica y sobre todo cuando calcula inflación, el pronóstico de inflación no lo hace sobre el CPI, lo hace sobre este índice, el PCE. Y fíjense, en enero se conoció el dato de enero 2,4%. 2,4%. O sea, estamos ahí nomás, está Estados Unidos, ahí nomás del promedio histórico. Así que, digamos, todos los incentivos para que la Reserva Federal finalmente empiece a bajar la tasa de interés. Tal vez no lo haga en la próxima reunión, tal vez espere 1 o 2 reuniones más. Irá viendo la Reserva Federal a ver cómo está el humor del mercado, pero claramente el mercado ya lo está descontando. Así que bueno, mucho más no tengo para decir. O sea, hoy justamente por suerte tengo la evaluación de Facebook, que la vamos a ver ahora, en realidad de Meta Platforms, que la vamos a ver ahora a continuación de que hable de Argentina, porque la verdad que si no tenía demasiado para decir de Estados Unidos, porque es cierto que no todas las semanas pasa algo interesante, no todas las semanas puedo llegar a decir algo nuevo o investigar sobre algún tema nuevo, así que, bueno, por suerte terminé la evaluación de Meta y me dio bien. Vamos a verla ahora en profundidad.
Pero bueno, mucho más para decir de Estados Unidos no tengo. La verdad que sigue todo bien, alcista, la verdad que ya les dije, ya salvo contados casos, como puede ser el caso de Nvidia, no noto sobrevaluación, por lo menos a nivel general. Y el mismo caso de Nvidia, como ya saben, o sea, yo la vengo viendo cara desde el año pasado y claramente el equivocado soy yo. Así que perfectamente el mercado puede seguir haciendo subir esta compañía. Así que bueno, pasemos ahora directamente a Argentina y al final entonces de este informe voy a ir en profundidad porque vieron que me suele llevar bastante tiempo hacer las evaluaciones. Así que vamos a ver Argentina y después vemos la evaluación de Facebook, de Meta. Bueno, Argentina está ahí como en pausa, así medido en dólares. Vieron que Milei está logrando resucitar al hornero. Parece que el billete de 1000 parece que va a revivir. Parece que se está viendo ahí que el dólar blue está ahí medio cerquita ya de caer de los 1000. También el dólar MEP, el dólar contado con liqui. Así que bueno, capaz que tengamos la semana que viene la resurrección del hornero, que lo dábamos por muerto. Y bueno, y miren lo que puede llegar a pasar. Eso también suscita cosas interesantes de las cuales quiero hablar ahora en un momentito. Pero bueno, a ver. Con respecto al Merval en dólares, tampoco tenemos grandes novedades. O sea, lo cierto es que ahora, mientras yo estoy haciendo este informe, está por hablar Milei. Así que obviamente toda la atención de la prensa, del mercado, va a estar todo puesta ahí, a ver qué dice, si hace algún anuncio contundente. Lo cierto es que, como el mismo gobierno lo viene diciendo, Milei no necesita del Congreso para sanear el Banco Central y para estabilizar la macroeconomía. O sea, sí, obviamente que el DNU es muy importante y seguramente en la Cámara de Diputados van a hacer todo lo posible para aguantar los diputados y los aliados de Milei, porque en el Senado parece que ya tienen los votos como para rechazar el DNU, pero mientras no lo rechacen ambas cámaras, el DNU va a quedar vigente. Así que, digamos, el mercado parece asumir que no lo van a rechazar al DNU, que va a seguir vigente, porque uno lo ve en los precios, lo ve en los precios de las acciones, lo ve en los precios de los bonos, como que el mercado está confiando. Aparte, se conoció también esta semana las encuestas que hacen típicamente varias consultoras conocidas de apoyo al gobierno, de la imagen del presidente, y han dado bastante bien, o sea, siguen dando arriba del 50% positivo, de que más del 50% de las personas encuestadas dicen que apoyan al gobierno, que siguen teniendo confianza en el gobierno. Así que Milei sigue teniendo apoyo popular a pesar de todo lo que ha estado pasando, sobre todo con respecto a tema precios, a tema salarios, a temas de jubilaciones. Pero bueno, vamos a ver entonces qué pasa hoy, qué es lo que dice hoy. Pero de vuelta, no es necesario para Milei contar con el Congreso para la estabilización de la economía. O sea, él si logra sanear el Banco Central, si logra superávit fiscal, superávit financiero y superávit comercial recurrentemente a lo largo de los próximos meses, seguramente eso va a empezar a verse en la microeconomía, posiblemente a mediados de año, pero justamente es crucial lo que va a pasar ahora, por lo menos con respecto a los datos macroeconómicos durante los próximos meses. A ver, concretamente, digamos, mi opinión es que los datos de inflación y el resultado fiscal de febrero, de marzo y de abril van a ser clave para que el mercado se convenza, porque el mercado ya se está convenciendo, pero por supuesto estamos en Argentina y un gobierno argentino tiene que ser 10 veces más creíble que un gobierno, ni que hablar de un gobierno de países desarrollados, un gobierno de países emergentes serios, como Brasil, por ejemplo, o Chile, o Corea del Sur, para que sea creíble. Entonces, los resultados fiscales y los datos de inflación de febrero, marzo, abril van a ser clave para que se convenzan, para que el mercado se convenza de que Milei va a ser capaz de llevar adelante su agenda legislativa y va a ser capaz de cumplir con lo que prometió, de aniquilar la inflación, de estabilizar la macroeconomía, de sanear el Banco Central. Entonces, digamos, tal como están las cosas, tal como uno ve la tendencia de los números de la macroeconomía, si para mediados de año el Banco Central ya está con reservas netas positivas y la inflación está
por debajo del 10% anual, y además hay un superávit fiscal que se fue repitiendo todos los meses. Entonces, para ese momento, digamos para junio, para lo que será ya el inicio del segundo semestre, la mejora en la microeconomía ya debería empezar a sentirse, y eso obviamente le permitiría ahí a Milei empezar a empujar con más fuerza su agenda legislativa por el Congreso, gracias a que recibiría más apoyo de la ciudadanía. Y el mercado, por supuesto, se va a adelantar a eso. O sea, si el mercado empieza a ver que efectivamente estos escenarios positivos para las valuaciones de las empresas argentinas se están dando, el mercado ya va a empezar a descontar eso en los precios, sobre todo en los precios de los bonos y de las acciones, como pasa siempre, que el mercado trata de descontarlo de antemano y generalmente lo hace de manera correcta. Si yo miro, por ejemplo, acá en la página de bonistas.com y me fijo el AL30, o sea, el AL30 cerró en 46.40. Y tengamos en cuenta que venimos de una semana donde Milei se peleó con gobernadores, o sea, se peleó con el gobernador de Chubut. El gobernador de Chubut recibió el apoyo prácticamente de todo el resto de los gobernadores. Le sacó un fideicomiso importante a Kicillof, que tenía que pagar un bono el día de hoy, y le hizo como un agujero en las cuentas públicas a Kicillof, digamos, la provincia más importante de la Argentina. Entonces, digamos, viene con toda una conflictividad en la relación entre la nación y las provincias muy grande, y aún así uno ve esto en los precios, y esto es lo que importa. Todo el resto es opinión, pero esto es un hecho. O sea, los precios son un hecho, todo el resto son opinión. O sea, lo que me están diciendo ahora los precios, el AL30 en 46.40, o sea, subiendo los bonos en este contexto de incertidumbre, es que el mercado está creyendo, porque sabe que Milei no depende del Congreso para sanear el Banco Central y para estabilizar la macroeconomía y bajar la inflación, y ve que lo está consiguiendo. O sea, ve los datos, ve los hechos y empieza a pricear, o sea, empieza a incorporar en los precios la expectativa, por ejemplo, de que a mediados de año, cuando tengan que pagar amortizaciones el L30, eso se pueda pagar, y de que todo el resto de los bonos también sean pagables. O sea, que tanto el Banco Central como el sector público vuelvan a tener una posición financiera sólida. Entonces, vamos a ver qué dice hoy Milei en el Congreso. Este mes encima también vamos a empezar a ver el tema de ajustes de tarifas, con lo cual atenti a las empresas de sectores de utilities que han sido bastante castigadas durante este mes. O sea, distribuidora de gas Cuyana, empresas como Transener, empresas como Edenor, empresas como Autopista del Sol. O sea, son empresas que deberían ser directamente beneficiadas por ajustes de tarifa. Eso deberíamos empezar a verlo durante este mes, así que deberíamos ver, supongo yo, que este tipo de empresas deberían empezar a reaccionar a eso, porque es una mejora directa a sus fundamentos. Así que, todo, en cuanto a estrategia, obviamente nada cambia con respecto a la semana pasada. Las acciones continúan subvaluadas y los bonos también. O sea, el AL30, el AL30 por debajo de $65, en mi opinión, sigue estando subvaluados. Recién arriba de $65, cuando las paridades de los bonos, cuando la TIR del bono, que la TIR del bono hoy está en 30, hasta que yo no vea la TIR de este bono más o menos en 15, o el precio más o menos en 65, no considero que esté sobrevalorado, no considero que el bono esté caro, al contrario, creo que es una gran oportunidad de inversión. O sea, yo creería que por arriba de $65, ahí es cuando empezaré a dar la recomendación a los clientes de, bueno, tomemos ganancia, porque ya por arriba de los $65, teniendo en cuenta lo bajo que es el cupón de este bono, en todo caso convendría pasarse al AE38, que cuando uno lo mira acá, ve que tiene cupones bastante más interesantes, ve que tiene cupones, de 2 y pico, todo, pero que tampoco son tan grandes, o en todo caso posicionarse nuevamente en obligaciones negociables, que tienen cupones bastante grandes y tienen rendimientos del 8, 9, 10%, dependiendo de la empresa emisora de la ON. Así que continúa habiendo oportunidades, o sea, y oportunidades muy tangibles, muy palpables, ¿no? No son oportunidades que uno dice, bueno, a ver, tiene que cumplirse varios supuestos. O sea, el supuesto que tiene que cumplirse para que el AL30 sea pagable es que el gobierno justamente tenga superávit fiscal y el Banco Central esté saneado. Y es
lo que ha mostrado Milei durante enero. Vamos a ver si repite. Por eso digo, tan importante ver febrero, marzo y abril. Porque ahí ya de cara a julio, al 10 de julio, que es cuando se empiezan a pagar las amortizaciones de la L30, es cuando el gobierno tiene que mostrar solvencia. En este momento, Milei recibió reservas negativas por 11.000 millones, menos 11.000 millones, y hoy ya está en menos 5.000, y todavía no vino la cosecha del campo. Así que digamos que va por buen camino y que el mercado está paradiseando eso. Obviamente que puede ser que la demanda externa de bonos argentinos todavía le cueste, o sea, le cueste confiar, le cueste creer, porque aparte, imagínense los inversores extranjeros que por ahí no saben nada de Argentina hasta cuando hay algún cambio de gobierno, algo interesante, ya se quemaron tantas veces, incluso se quemaron fuertemente con Macri, y bueno, les va a costar querer volver a Argentina, así que nada nos garantiza que este bono AL30 vaya a estar en 60, 65 dólares o más para mediados de año y tampoco para finales de año. Pero bueno, mientras ese escenario esté ahí vigente, la idea de que Argentina puede converger hacia una estabilidad macroeconómica, hacia una inflación de un dígito, hacia un banco central que esté saneado, mientras ese escenario sea posible, estos bonos son pagables. Y si son pagables no pueden valer lo que valen ahora. Y si estos bonos suben de precio, la contrapartida de eso es que baja el riesgo país, y como ya lo hemos visto en otros informes, hay una correlación muy fuerte entre el riesgo país y el Merval en dólares, así que eso también repercutiría favorablemente con las acciones, así que continúa habiendo tanto en bonos y acciones argentinas oportunidades bastante interesantes de inversión. Pero acá me quiero detener un poco para volver a reforzar esta idea de que tengamos mucho cuidado con armar portafolios cuyo único objetivo es el de perseguir un rendimiento. O sea, el rendimiento es lo último que tiene que determinarse en un portafolio de inversión, no lo primero. O sea, porque me pasa que vienen clientes a la oficina, clientes nuevos, que vienen con un rendimiento en la cabeza. Generalmente es un rendimiento de quiero ganarle a la inflación, o quiero ganarle al dólar, o no quiero perder contra la inflación, no quiero perder contra el dólar, o sea, en esos formatos. Entonces ya vienen con un rendimiento en su cabeza, pero en realidad, o sea, y por eso yo lo pongo como una variable importante el tema de determinar un rendimiento, pero en realidad lo que uno debe arrancar definiendo son horizontes temporales y tolerancias al riesgo. O sea, pasa ahora, por ejemplo, con el tema de Estados Unidos, con la idea de que la Reserva Federal va a bajar las tasas de interés. Entonces, imagínense que hoy las cuentas remuneradas en Estados Unidos, cuentas remuneradas, digo tipo Mercado Pago, por ejemplo, Ualá, este tipo de cuentas que te van generando intereses. En Estados Unidos, imagínense, este tipo de cuentas va generando 5% al año. Es un montón, o sea, con un dato de inflación, como lo vimos acá, de 2,4%. O sea, te están generando esas cuentas remuneradas, te están generando 5%. Entonces, claro, todos saben que eso ya se va a terminar. Entonces empiezan a decir, bueno, a ver, entonces, ¿qué hago? Yo tengo este cash que está remunerándose al 5%. ¿Qué hago cuando estas cuentas remuneradas, porque la Reserva Federal baja las tasas de interés, me dejen de pagar ese 5%? ¿A dónde voy? Y bueno, han estado saliendo, sobre todo en Wall Street Journal, y tengamos en cuenta que es como, creo que es el diario más leído del mundo, incluso Wall Street Journal. Han salido artículos como de recomendaciones, bueno, entonces te conviene pasarte a un treasury, te conviene pasarte a un bono a 10 años, y eso está mal, eso está mal porque perseguir el rendimiento, decir, bueno, quiero este rendimiento y voy pasando mi dinero de un lado a otro en busca de un rendimiento, está ignorando el hecho importantísimo de que cada rendimiento es una compensación de riesgo. Y parece que uno dice, en Argentina, por ejemplo, uno dice, bueno, a ver, ahora el dólar está muy estable, está bajando y posiblemente siga bajando durante los próximos meses porque van a entrar los dólares de la cosecha. Entonces ahora estamos recomendando tasa en pesos. Los que pueden hacer un plazo fijo UVA, que hagan un plazo fijo UVA, y si no, compraremos letras a descuento, ajustadas por inflación. Y como que nadie te dice exactamente cuáles son los riesgos y también, muy importante, cuáles son los costos de oportunidad que estás dejando pasar. Todos te dicen rendimiento, estamos recomendando esto, y encima veo también que pasa también mucho en Estados Unidos,
como que redoblan la apuesta, porque te dicen, bueno, ahora estamos haciendo tasa en pesos, pero el mes que viene nos vamos a pasar a bonos en dólares con la expectativa de cobrar el cupón del AL30. Una vez que cobremos el cupón y la amortización del AL30, nos vamos a pasar a acciones argentinas porque van a quedar más rezagadas, etcétera, etcétera, ¿no? Van haciendo una serie de supuestos y van recomendando inversiones. En ningún momento hablan del riesgo. O sea, entonces yo entiendo que a veces el tiempo en televisión es tirano, el tiempo en radio también es tirano, tenés 5 minutos para hablar, pero es irresponsable por ahí andar recomendando inversiones, y si uno es analista financiero, obviamente también a los clientes, sin explicarles que cada rendimiento es una compensación de un riesgo, y que también cada instrumento de inversión tiene inherente ahí metido en sus características un horizonte temporal que uno debería respetar. Claro, lo que pasa es que como podemos vender en cualquier momento, nuestro horizonte temporal puede ser el que nosotros queramos o el vencimiento del título, en caso que sea un título que tenga vencimiento. Pero si yo invierto en CDRs, por ejemplo, se entiende que, o sea, como mínimo tengo que tener el dinero un año, porque estoy invirtiendo en una empresa. O sea, ¿cuánto cambia una empresa de una semana a la otra? Salvo que haya una noticia muy buena o muy mala, no debería cambiar tanto la dinámica de la compañía, las operaciones de la compañía. Entonces, andar persiguiendo rendimientos es una mala decisión, porque lo que pasa es que tarde o temprano una persona que sigue este tipo de sugerencias o sigue esta filosofía para armar un portafolio de inversión, tarde o temprano termina quedando invertida en un instrumento cuyo riesgo no estaba dispuesta a tolerar. Y lo peor, obviamente, es que uno se da cuenta de eso recién cuando está perdiendo dinero. O sea que cuando las predicciones que uno hizo no se cumplieron. O sea, como lo he dicho muchas veces, cuando yo estoy armando un portafolio de inversión o estoy tomando una decisión de inversión, rebalanceando mi portafolio, digo, bueno, voy a comprar empresas de Estados Unidos porque este va a ser un buen año, porque es cuarto año presidencial, porque la inflación está bajando, etcétera, etcétera, ¿no? Automáticamente mi siguiente pregunta tiene que ser, ¿qué pasa si estoy equivocado? ¿Qué podría llegar a pasar si estoy equivocado? ¿Qué tan malo podría ser el año en Estados Unidos? O sea, ¿cuánto podrían llegar a caer? O sea, como para que yo... ¿Por qué? Porque es eso de ponerme en abogado del diablo, de buscar la opinión contraria, lo que favorece es mi diversificación. Porque cuanto más convencido estoy de algo, cuanto más convencido estoy de que soy Warren Buffett y de que invierto de manera espectacular y que todo me sale bien, mayores son las probabilidades de que cometa un error, de que meta la pata grande y de que termine con un portafolio de inversión que tiene un riesgo que yo no conozco, o sea, que creo que voy a tolerar y que después termina siendo que no, y cuando efectivamente ocurre lo malo y los precios de mis activos financieros bajan, yo ahí me doy cuenta de que tomé malas decisiones de inversión, tal vez siguiendo mi propio juicio, mi propia opinión, o tal vez siguiendo las opiniones de otros, pero en todo caso se cometió un error, o sea, las predicciones que yo hice o el analista o mi analista financiero no se cumplieron, o sea, alguien se equivocó, alguien cometió un error y de repente yo me di cuenta que asumí un riesgo demasiado alto que no estaba dispuesto a tolerar y encima de que ahora estoy atrapado. Porque ahora estoy atrapado en un activo de inversión que está perdiendo dinero, entonces digo, bueno, ¿qué hago? ¿Vendo a pérdida? ¿O lo aguanto? Bueno, o sea, entonces ahí empiezan las cuestiones, porque obviamente, o sea, después si seguís aguantando y el activo sigue cayendo, como que la pasás mal y nada justifica pasarla mal, o sea, nada justifica, o sea no se justifica que uno la pase mal al invertir, o sea, no se trata de eso. Uno tiene que tener un portafolio de inversión con el que uno se sienta cómodo, se sienta tranquilo, que uno entienda qué es lo que tiene adentro del portafolio, para que de esa manera uno sepa qué puede ocurrir con eso. Porque, por ejemplo, a ver, si una persona sabe que necesitará disponer de un determinado monto de dinero durante los próximos 6 meses, cosa que me ha pasado con clientes porque es un caso habitual, o sea, alguien que te dice, mira, dentro de los próximos 6 meses voy a tener que hacer un pago de algo. Ok, entonces, el objetivo de inversión para ese monto de dinero no puede ser otro más que la preservación del capital en términos de inflación o en términos de dólar, según las necesidades del cliente, según el objetivo del cliente, según el destino que el cliente tenga para ese monto de dinero.
Entonces, como resultado de eso, es una muy mala inversión, una muy mala decisión, la de invertir ese dinero en un instrumento cuya volatilidad lo pone en riesgo de que pueda sufrir una pérdida de capital a corto plazo. Incluso si el activo financiero en el cual le invertís el dinero tiene un rendimiento esperado que a largo plazo es positivo. O sea, por ejemplo, viene un cliente y me dice, mira, yo necesito hacer un pago, tengo acá estos dólares, necesito hacer un pago dentro de los próximos 6 meses. Bueno, entonces yo no puedo decirle, bueno, mira, como son dólares, te voy a invertir en un activo que está dolarizado, entonces te voy a comprar CDRs. Te voy a comprar el SPY, por ejemplo, como para decirte, te pongo en un riesgo muy moderado. Bueno, eso está mal, porque el horizonte temporal de ese cliente, el tipo me dijo que son 6 meses. Entonces yo no puedo comprarle CDRs a una persona que me trae dólares, por ejemplo, o que necesita dólares, en todo caso se hará un dólar MEP y nada más. Pero si la persona me dice, mira, voy a tener que hacer un pago en dólares durante los próximos 6 meses, yo no puedo comprar un CDR, porque uno puede decir, mira, el rendimiento esperado histórico del Standard & Poor's a lo largo de los últimos 95 años o 98 años de vida que tiene el índice ha sido más o menos de un 11%. O sea, más o menos un 7% por encima de la inflación. Sí, todo bien, pero ese es el rendimiento esperado histórico que ha tenido, con lo cual es lo que yo podría llegar a esperar a futuro. Pero nada me garantiza que durante los próximos 6 meses el Standard & Poor's se vaya a mover de manera positiva. Entonces, por más que históricamente sea así y que a largo plazo yo sé que cualquier persona que yo la invierto en el SPY, por ejemplo, o le compro un portafolio diversificado de CDR, yo sé que a esa persona a la larga es recontra probable que le vaya bien, porque así ha sido históricamente y porque las acciones que cotizan en Estados Unidos en su gran mayoría son empresas de buena calidad que generan valor para los accionistas. A pesar de que yo sé eso, el horizonte temporal de esa persona es muy corto. Entonces, en el mejor de los casos podría comprarle obligaciones negociables y ver si hay algún tipo de pago de cupón en el medio de la obligación negociable como para que pueda recibir un cupón, pero siempre atento a lo que pueda llegar a pasar. Pero para horizontes temporales muy cortitos, el objetivo mío, por ejemplo, como analista financiero, para ese cliente, tiene que ser la preservación del capital, no ganarle un 4% en dólares, no aprovechar que la L30 está barato, porque yo no puedo garantizarle a esa persona que dentro de 6 meses el activo financiero en el cual lo estoy invirtiendo va a valer más, porque las características inherentes de esos activos financieros me marcan que tienen volatilidad. Entonces, como para redondear esto y terminar entonces ya la parte de Argentina, mucho cuidado con andar persiguiendo rendimientos, porque es lo que yo veo mucho en programas de radio, en canales de noticias, cuando aparecen analistas financieros, porque se habla mucho de los rendimientos, de qué es lo que está rindiendo ahora, de qué es lo que conviene ahora, y no de los costos de oportunidad y los riesgos que uno está asumiendo. Porque uno dice, bueno, el dólar se va a mantener quieto durante los próximos 3-4 meses. Así que te conviene, si tenés inversiones en dólares, tenés obligaciones negociables en dólares, por ejemplo, vendelas, hacete un plazo fijo UVA o comprate un bono que ajusta por inflación y con eso tenés un buen rendimiento positivo. Entonces, como el dólar va a subir menos que la inflación, entonces le ganás y eventualmente dentro de 2-3 meses te volvés a posicionar en obligaciones negociables y vas a poder comprar más nominales que los que tenés ahora. Fenómeno. ¿Y si no pasa eso? ¿Y si el dólar sube? O sea, porque nadie sabe qué va a pasar con el dólar, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en Europa, ni en Argentina. Nadie sabe cómo se van a mover las monedas. Entonces, ¿qué pasa si estoy equivocado? Porque cuando yo invierto en un activo siempre asumo un costo de oportunidad. Entonces, yo estoy invertido en obligaciones negociables, estoy pensando en riesgo muy bajo, rendimientos en dólares bastante bueno, 8, 9, 10% en dólares, y un horizonte temporal de ser posible mayor a un año. Obviamente que al estar invertido en una obligación negociable, yo asumo el costo de oportunidad de que el dólar suba menos que la inflación, por ejemplo. O sea, sé que asumo ese costo de oportunidad. Pero bueno, es el costo de oportunidad que por ahí que me brinda, que me genera el activo. Entonces, si yo soy consciente de eso, armo el portafolio, pero soy consciente de eso, y cuando veo que la inflación sube más que el dólar, no me quejo, porque es la decisión que yo tomé. Entonces, cuando la palabra decidir
justamente la etimología de la palabra decidir viene de cortar, viene de cortar las otras alternativas. Cuando yo decido algo, corto las otras alternativas que eran posibles porque me decido por una. En el caso de la finanza no es tan así, porque yo puedo armar un portafolio diversificado y decir, bueno, una partecita la pongo en plazo fijo UVA, la otra parte la pongo en letras que ajustan por inflación, letras a descuento, y la otra parte en obligaciones mensuales, y puedo hacer ahí una mezcla que me brinde un rendimiento ponderado, digamos, un rendimiento promedio ponderado que en la mayoría de los casos va a ser positivo. Pero siempre que estoy tomando la decisión por un activo financiero, estoy asumiendo un costo de oportunidad. Entonces yo tengo que ser consciente. ¿Para qué? Para que cuando ocurra justamente el escenario que a mí no me gusta, que yo no salga corriendo a querer corregir, o sea, que no salga corriendo a decir, ay no, bueno, la inflación está subiendo más que el dólar, con lo cual mis obligaciones negociables están bajando en pesos, con lo cual el portafolio mío está cayendo en pesos, así que tengo que ir a posicionarme en inversiones en pesos. Si hago eso, siempre voy a estar corriendo todo desde atrás y lo más probable es que llegue tarde a todos lados y lo más probable es que a largo plazo termine obteniendo rendimientos subóptimos. O sea, rendimientos que no terminan cumpliendo con mis objetivos de inversión, rendimientos que no le ganaron al dólar, rendimientos que no le ganaron a la inflación, porque siempre corrí atrás. Siempre cuando todo el mundo habló de inflación, yo me metí ahí y ya era tarde. Cuando todo el mundo habló de dólar, me metí ahí y ya era tarde. Entonces no. Lo que uno tiene que hacer es definir claramente sus objetivos, su tolerancia al riesgo, cuánto tiempo uno va a dejar el dinero ahí sin tocarlo, tomar esa decisión y después quedarse quieto. O sea, tener paciencia, o sea, ser consistente con las decisiones que uno tomó, sabiendo que uno, o sea, que siempre puede pasar de que hay otro activo financiero que se pone de moda. O sea, uno, no sé, está invertido, yo tengo acciones de Meta, pero veo las acciones de Nvidia que han subido y sí, te genera esa sensación de decir, mirá, cómo me salí tan temprano, cómo no compré más acciones de Nvidia. Siempre pasa, pero es algo que no podés controlar. Es algo que está fuera de tu control. Lo que vos sí podés controlar es justamente las decisiones que tomás en tu portafolio de inversión y después lo disciplinado que sos con tu portafolio de inversión. Así que mucho cuidado con eso, sobre todo porque, digamos, si Argentina realmente empieza a salir del pozo y las acciones y los bonos argentinos empiezan a cobrar cada vez más notoriedad, no solo acá sino también afuera, los rendimientos que pueden dar las acciones y los bonos ya vienen siendo bastante buenos, pero pueden tornarse incluso más altos, y ahí obviamente va a entrar gente buscando el rendimiento, buscando aquello que está siendo popular, y no tenemos que caer en eso. O sea, si nosotros somos personas de baja tolerancia al riesgo, no tenemos que invertir en acciones y en bonos argentinos, porque son muy volátiles. Entonces, no rompamos esa regla nuestra, esa condición, esa característica nuestra, por el hecho de ver que hay otros que están comprando acciones de Habana, por ejemplo, y están ganando un montón de plata. Yo, por más que mire el balance de Habana, no encuentro la razón por la cual Habana sube. Pero no por eso la voy a comprar. O sea, porque si no compro Habana porque sube, no. O sea, miro el balance de la compañía, no entiendo por qué sube. Entonces, está fuera de mi círculo de competencia. Si hay alguna razón por la que las acciones de Habana suben porque la compañía lo amerita, bueno, ya me voy a enterar más adelante. Por ahora no lo sé, así que prefiero no tomar ese riesgo, porque siento que estoy invirtiendo con muy poca información y por lo tanto es muy probable que me vaya mal. Entonces, acá lo mismo, o sea, si son personas de baja tolerancia al riesgo, ni se les ocurra comprar acciones argentinas, bonos argentinos, obligaciones negociables, por supuesto que sí, pero aconsejo siempre que cada vez que uno se sienta tentado a modificar su portafolio de inversión, que uno haga una reevaluación y que uno sepa cuáles son los riesgos que está asumiendo para buscar el rendimiento que le está pareciendo atractivo y ver si eso cuadra en su perfil de inversor. Si no es así, bueno, que lo más recomendable es mantenerse al margen, porque a la larga algún día va a pasar de que uno se va a equivocar o el analista al que uno sigue se va a equivocar y ahí la pérdida es real. La pérdida es real y uno lo sufre con su portafolio de inversión y la pérdida es real. Entonces
evitemos ese tipo de sufrimiento innecesario, porque no se trata de eso. Invertir no debe tratarse de sufrir y aguantar hasta que vemos que los precios de los activos financieros se recuperan. Invertir tiene que ser algo que justamente canalice nuestro ahorro en instrumentos que nos van a generar un rendimiento para poder disfrutar de un mayor ahorro en el futuro. Así que bueno, terminado entonces con esto, con la parte de Argentina y con la parte de Estados Unidos, vamos ahora sí a la evaluación de Meta. Bueno, vamos a comenzar entonces, aunque sea poniendo su cotización, que hoy anduvo muy bien. Llegamos por primera vez a los $500, así que vamos a ver. Acá está, 502. La verdad que me quedó chica. Yo la verdad que terminé la evaluación hace unos días y le puse un escenario ahí por debajo de los 500, pero hoy superó. Bueno, a ver, creo que esta compañía no necesita presentación. Obviamente que vale siempre la pena recordarlo, que toda evaluación es siempre y en última instancia una opinión. En este caso, mi opinión respecto al futuro de la compañía la vamos a comparar a esta, como hicimos también con Tesla, con la opinión, o sea, con la evaluación de Damodaran. Vamos a ver también la evaluación que hizo Damodaran. Y nuevamente, siempre esta parte, la parte del Excel, la parte de los números, como dice Damodaran, una evaluación es un ejercicio entre una narrativa y unos números. O sea, él tiene un libro que se llama Narrative and Numbers y justamente nos comenta de que bueno, antiguamente, o sea, el tema de evaluar una compañía siempre era, bueno, agarremos el Excel y evaluemos la compañía, pero en realidad yo sé que el Excel me aguanta todo. Si yo quiero decir que Meta es la compañía, que va a ser la compañía más grande del mundo, lo puedo decir. Y si quiero decir que Meta va a ser una empresa que va a ir a la quiebra, también se lo puedo decir al Excel y el Excel me lo va a tolerar. Entonces, como el Excel no me va a advertir de estupideces que yo pueda poner en cuanto a los números de la compañía, yo tengo que ser lo más sensato y coherente y racional posible a la hora de meter un número de crecimiento de ingresos, de márgenes de rentabilidad, de costo de capital, y eso solo puedo hacerlo cuando tengo un entendimiento cualitativo de la compañía. O sea, antes de llegar al Excel, yo tengo que entender la empresa. O sea, tengo que entender, a ver, cuáles son los segmentos de negocio de la compañía, cómo es la industria de la compañía, cuáles son los principales competidores de la industria, qué estructura tiene la industria, qué barreras de entrada tiene la industria, qué tal es el grado de competitividad de la industria. Para eso hay un libro muy bueno de Porter que se llama Ventaja Competitiva, de Michael Porter. Yo incluso lo he recomendado, creo que incluso he dejado el link de descarga en estos informes. En todo caso, está la tesis mía, que es el que la pueden descargar gratuitamente en Twitter. Y ahí, bueno, ahí hablo bastante de ventajas competitivas, de análisis de industrias, pero en todo caso, lo que tiene que quedar claro es que, o sea, ustedes ahora se van a poder descargar esta evaluación que yo haga de Meta, porque voy a dejar el link de descarga en la descripción de este video, pero agarrar el Excel y no entender nada, no entender la compañía, es lo mismo que perder el tiempo, básicamente, o sea, porque no te va a servir para nada. O sea, cuando uno entiende la compañía y uno sabe cuánto puede dar la industria, qué está haciendo la gerencia, de dónde van a venir las fuentes de crecimiento, qué márgenes de rentabilidad realistas le puedo asignar a la compañía, uno puede empezar a meter números que se asemejen bastante a lo que es en la realidad, y uno después ahí puede hacer la evaluación y conseguir un número que sea realista. Y al ser una evaluación tuya, personal, con información que vos vas metiendo en tu Excel, no es información que está descontada en el mercado. Entonces, si vos encontrás una compañía, sobre todo una compañía que está siendo muy castigada, como nos pasó con Tesla hace un par de semanas, o incluso esta que está extremadamente bien, y uno le hace una evaluación, entonces uno, ahí, ese es el momento donde uno puede correr con ventaja con respecto al resto. Porque uno en 2022, 2023 le hacía una evaluación a Meta, y yo estoy seguro que si van a videos del año pasado van a encontrar la evaluación de Meta en este mismo canal de YouTube. Y uno ahí podía ver lo subvaluada que estaba la compañía. Entonces uno ahí está
invirtiendo con una ventaja comparativa en comparación con los otros inversores. Porque uno está viendo la evaluación de la empresa. Está bien, o sea, puede ser que uno cometa errores, pero más o menos si uno pone números sensatos, va a tener una evaluación realista de la compañía. Y si la compañía está siendo sobrecastigada o sobrepremiada, uno lo puede ver ahí y puede salir a vender en caso que la vea muy cara o salir a comprar en caso que uno la vea barata, y la va a estar comprando o vendiendo con información que todavía no está descontada en los precios, porque para que se descuente esa información en los precios va a depender de varios balances para adelante. Entonces uno lo que está haciendo es una proyección hacia adelante de cómo cree uno que van a venir los balances. Como yo le decía, tratando de refugiarse uno en la ley de los grandes números. Entonces uno dice, bueno, capaz que yo proyecto los ingresos para Meta y hoy me equivoco para arriba, el año que viene me equivoco para abajo, en un año soy muy positivo, en el otro año soy muy negativo, pero si le pego a la tendencia, si le pego al promedio, con eso ya me alcanza, con eso ya tengo una evaluación que es realista. Entonces, de esa manera puedo ver el valor de la compañía en un escenario más o menos razonable, coherente, racional, y operar, entonces comprar o vender o mantener la compañía en mi portafolio con información ventajosa, con información que todavía no está descontada en el mercado, gracias a mi entendimiento de la compañía y a que me tomé el trabajo de hacer la evaluación. Y otra ventaja de esto es que, por ejemplo, yo hice la evaluación de Meta ahora y posiblemente no tenga que volver a hacer la evaluación durante todo el resto del año. Porque esa es otra ventaja que tiene hacer una evaluación. Que ya una vez que vos hiciste la evaluación, ya planteás un escenario a futuro, y a menos que cambie mucho la compañía, que cambie algún gerente, que cambie la estrategia competitiva, que cambie el posicionamiento estratégico de la compañía, que cambien los segmentos de negocio, a menos que haya un cambio muy significativo en la operatoria de las compañías o en el contexto, no sé, tasas de interés, algo que afecte al contexto de la industria, por ejemplo, una disrupción, por ejemplo, la inteligencia artificial, no sé, algo. A menos que pase eso, no cambia mucho mi escenario base, el escenario que yo planteo en la evaluación, y más si hago una simulación de Monte Carlo, como vamos a ver ahora. Entonces, recién, si quiero, o sea, como mínimo, yo hago esta evaluación ahora, y yo sé que como mínimo en 6 meses no la voy a tener que volver a ver, ya está, ya tengo la información. O sea, no tengo que estar haciéndola constantemente. Una vez cada 6 meses puede estar bien, e incluso una vez por año. Si uno mira y va al canal de YouTube de Damodaram y se fija las evaluaciones que ha hecho de compañías que ha hecho de manera recurrente, son muy pocas las veces donde vuelve a realizar la misma evaluación de una misma compañía a lo largo de un mismo año calendario. Generalmente si tiene que volver a revisar es porque algo importante, muy bueno o muy malo ha pasado en la compañía. Entonces, antes de pasar al Excel, siempre tenemos que entender la empresa. Y con respecto a Meta, lo que me ha ocurrido es que no encontré en castellano ningún tipo de tesis de inversión, así como las que hemos visto con respecto a Tesla, por ejemplo, que te expliquen bien detalladamente la compañía. Entonces, cuando no tenemos eso, cuando no tenemos una persona que se ha dedicado a estudiar la compañía y nos ha dado la tesis de inversión de manera gratuita, la única que queda es ir al reporte anual. O sea, tendrían que venirse a la página de relaciones con el inversor de la compañía, ponen Meta Platform, ponen así Meta Platform Investor Relations, y se van a la parte de los SEC Filings y buscan el 10K, en este caso el del 31 de diciembre de 2023, porque en todos los 10Ks lo que ustedes van a ver es que el ítem 1 es Business. O sea, hay 2 ítems que uno tiene que mirar si quiere entender la compañía y quiere utilizar este documento para entender la compañía. Obviamente esto está en inglés, pero hoy existen muy buenos traductores. Uno, si realmente quiere entender la compañía, el hecho de que esto esté en inglés no lo va a detener. O sea, lo puede traducir perfectamente con DeepL, con el traductor de Google, incluso, que han mejorado bastante. El ítem 1, por ejemplo, si me voy a Meta, bueno, va a hablar justamente de en qué consiste el negocio de la compañía. Entonces, bueno, ven que dice, nuestra misión es, bueno, típico, ¿no? O sea, típico de todas las compañías es darle a la gente el poder de construir comunidades y hacer que el mundo sea más pequeño, o sea, estar más
más juntos entre todos. Algo muy, muy filosófico. Pero después viene justamente la parte importante, donde empieza a hablar de productos, aplicaciones, etcétera, etcétera. Y fíjense que acá hay algo muy, muy importante que dice, reportamos nuestros resultados financieros en 2 segmentos, o sea, la familia de aplicaciones y Reality Labs. Acá es donde la compañía te está diciendo que tienen 2 segmentos de negocios. Lo que te están diciendo acá es, mira, nosotros tenemos 2 segmentos de negocios. Uno es la familia de aplicaciones que tiene Facebook, que tiene Instagram, que tiene WhatsApp y que tiene Facebook Messenger. Y Reality Labs, que es la parte de inteligencia artificial, bueno, todo lo que termina explicando acá. Justo lo que estaba diciendo lo explica exactamente acá abajo. Pero otra cosa importante, fíjense que dice, actualmente generamos la parte más sustancial de todo nuestro revenue, de todo nuestro ingreso, de vender publicidad, espacios de publicidad en nuestra familia de aplicaciones a comerciantes. Que están reflejados en la familia de aplicaciones. O sea, acá también te está diciendo la compañía que actualmente generan la parte más sustancial de sus ingresos, y debo decir que estamos hablando del 97-98% del ingreso de la compañía, de vender espacios de publicidad en la familia de aplicaciones a empresas que desean publicitarse ahí. Después obviamente te viene una descripción donde te dice, bueno, en qué consiste esa familia de aplicaciones. Bueno, en Facebook, aunque ustedes no lo crean, Facebook sigue siendo la red social más utilizada del mundo. Acá la gente dice, bueno, ya nadie usa Facebook. Sí, acá, tal vez en Argentina, poca gente utilice Facebook, pero en la India, por ejemplo, que tiene más de 1.000 millones de habitantes, se usa muchísimo más Facebook que Instagram. Y alrededor del mundo se sigue utilizando mucho más Facebook que Instagram. De hecho, de las 5 redes sociales más utilizadas del mundo, la primera es Facebook, la segunda es WhatsApp, la tercera es YouTube, la cuarta es Instagram y la quinta creo que es TikTok, me parece. O no, WeChat, la red social china, que es asiática, pero está principalmente en China. Y creo que Facebook Messenger estaba séptimo más o menos. O sea, esta empresa tiene 3 de las 5 redes sociales con más tráfico de usuarios del mundo. O sea, medida por cantidad de usuarios mensuales que al menos interactúan una vez con alguna de estas aplicaciones, Meta Platform tiene 3 de las 5 más utilizadas. Y su fuente de ingreso es principalmente a través de espacios de publicidad que vende dentro de esta familia de aplicaciones. Bueno, acá está la parte de Reality Labs, todo lo que es el famoso metaverso, o sea, como ven que está explicado acá. Toda la parte de realidad virtual, toda la parte de MR era como realidad mezclada, toda la parte de inteligencia artificial, o sea, está todo metido acá. Por ahora esta parte es extremadamente deficitaria. O sea, el año pasado tuvieron un resultado operativo que fue menos 16.000 millones de dólares. O sea, así que esta parte todavía sigue siendo una máquina de quemar cash. Quema cash todo el tiempo, y por ahora los ingresos que ha tenido no han sido muy grandes en relación a los gastos en investigación y desarrollo que está insumiendo. Así que bueno, obviamente va a hablar de la competencia, va a hablar de la tecnología, pero bueno, esto es con respecto a entender un poco en general el negocio. Ahora, si uno quiere entender no solo el negocio de la compañía, sino cómo les está yendo a los negocios de la compañía, lo que tiene que ir a leer, además de business, es esta parte, el ítem 7, Management Discussion and Analysis of Financial Condition and Result of Operations, que es tal vez el ítem más importante de todos los estados financieros. Cada vez que uno agarra un estado financiero anual o trimestral, si quiere saber cómo le está yendo a la compañía, cualquier compañía, lo que tiene que hacer es ir a ver este ítem 7, que está obviamente en todos los reportes, y acá es donde los gerentes de la compañía explican a los inversores cómo le está yendo en sus diferentes segmentos. Acá también debo reconocer que se le da bastante discrecionalidad a la gerencia de qué es lo que quiere mostrar. O sea, hay empresas, por ejemplo, que como Meta, por ejemplo, que
revelan muchísima información. O sea, el detalle de la información, cuando yo miro esto, por ejemplo, cuando yo miro acá las tendencias en su familia de aplicaciones, las métricas, o sea, las empresas tienen bastante libertad para fijar métricas que quieren mostrarle a sus inversores. Entonces, acá Meta desarrolló estas propias métricas y ellos deciden mostrarlas por su propia voluntad. Después hay otras empresas, por ejemplo, Coca-Cola, cuando uno entra a este ítem de sus estados financieros de Coca-Cola, hace un desglose geográfico muy grande con respecto a las ventas, los costos, el crecimiento de los segmentos. Entonces te hace un desglose bastante bueno con respecto a cómo está funcionando el negocio de la empresa en diferentes regiones del mundo. Pero hay muchas otras compañías que directamente, cuando te tienen que hacer un desglose de cómo le está yendo al negocio, te ponen Estados Unidos y el resto del mundo. Y chao. O sea, y arreglate con eso. Entonces, si vos querés saber si la compañía está creciendo afuera, o si está creciendo en Asia, o si está creciendo en Europa, no tenés forma de saberlo, porque la compañía no lo revela. Entonces, acá como que se le da bastante libertad, así que afortunadamente el caso de Meta te explica bastante bien. Entonces, redondeando esta parte, si yo quiero entender cómo le está yendo a la compañía, lo que tengo que hacer es leer el ítem 7. Si arranco desde cero, no entiendo la compañía y quiero entender de qué se trata el negocio de la compañía, cómo hace dinero esta compañía, lo que tengo que hacer es ver el ítem 1. Y dicho esto, entonces ahora sí vamos directamente al Excel. Bueno, primero arranco con el mío y después comparamos también con el de Damodaran. Bueno, como ya saben, a mí me gusta mucho la estrategia que plantea Mabowsing, que se llama Reverse Discount Cash Flow, donde lo que hace uno es, como escenario base de una evaluación, lo que uno hace es primero converger las variables más importantes de entrada de una evaluación para que den el precio que la empresa tiene actualmente en el mercado, de tal manera de intentar entender qué es exactamente lo que el mercado está descontando, qué escenario futuro es el más probable que el mercado esté descontando en este momento. Nunca vamos a saberlo con certeza, porque las combinaciones tiene tantas variables de entrada la evaluación de una empresa, que los escenarios, que las combinaciones posibles para dar este mismo resultado, como ven acá, que a mí me dio 4.96, yo en aquel momento estaba 4.98, hoy está un poco más alto, digamos que hoy estaría ya más en 502, pero fíjense que tampoco es que me dio 1% de diferencia entre lo que me da la evaluación y el precio de la empresa en el mercado, o sea, 502. Ahí está, 502. Así que vale lo mismo, pero como decía, son infinitas las combinaciones de variables posibles que podrían llegar a darme este resultado. Entonces yo podría poner, no sé, combinaciones imposibles de ocurrir, con ingresos, con márgenes de rentabilidad, con deuda, o sea, con costo de capital, o sea, podría hacer cualquier cosa, escenarios totalmente irreales, y aún así arrojarme el mismo valor que la empresa tiene en el mercado en este momento. Pero obviamente lo que uno tiene que hacer, si es que uno quiere ganar plata con esto, quiere uno que le vaya bien con estas cosas, lo que tiene que hacer es plantear un escenario lo más realista posible para más o menos considerar que la empresa podría estar descontando eso, o sea, que el mercado podría estar descontando eso con respecto a esta compañía. Entonces, obviamente después de esto, vamos a ver el escenario base y después vamos a ver la simulación de Monte Carlo, tratando siempre, cuando planteo los escenarios, las variables de entrada, de no plantear cualquier cosa, o sea, plantear escenarios sensatos, escenarios de ser posible conservadores, de tal manera de que uno diga, bueno, si es que voy a recibir alguna sorpresa con respecto a Meta, quiero que las mayores probabilidades de sorpresa sean positivas, no negativas. O sea, si me quiero equivocar con respecto a mi evaluación de Meta, me quiero equivocar por demasiado conservador y no por demasiado ambicioso. Porque siempre, obviamente, le dejamos un margen a la compañía para que suba, y no necesariamente por eso la vamos a vender, como he contado en informes anteriores. Algo muy interesante que vi, o sea, que me llamó la atención cuando terminé de hacer esta evaluación, por lo menos cuando terminé el tema del escenario base, es que
cuando veo el escenario del valor terminal, o sea, como ustedes saben, una evaluación se compone más o menos de 2 etapas, a veces pueden ser 3, pero, o sea, reduzcámoslo a 2, de que son 2 etapas, digamos, la primera sería una proyección que yo hago, puede ser una proyección a 10 años, por ejemplo, de cash flow, de free cash flow. Yo hago una proyección de free cash flow durante los próximos 10 años, donde, como lo dije recién, trato de pegarle a la tendencia, no trato de acertar específicamente el número, pero trato de pegarle más o menos a la tendencia del free cash flow. Y después hay una segunda parte muy importante, que es el cálculo del valor terminal, que vendría a ser el cash flow que va a generar la compañía cuando llegue a un estado estable. Cuando su industria madure, cuando su modelo de negocio madure lo suficiente, entonces de esa manera llega a un estado estable. Por lo general, en las empresas que están en ciclos de vida, en etapas muy tempranas del ciclo de vida, en la etapa inicial, en la etapa de crecimiento y antes de la etapa de madurez, lo que ocurre es que el valor terminal como porcentaje de la evaluación total es muy grande. Si yo me fijo en empresas como Tesla o incluso en empresas mucho más pequeñas, empresas que están saliendo a bolsa, empresas tipo Airbnb, empresas tipo Uber, por ejemplo, el valor terminal como porcentaje del valor total de la compañía, que es ese valor futuro, ese valor que está muy lejos en el tiempo, cuando la industria de esta compañía se estabilice, tiene un porcentaje muy alto, 60, 70, 80%. En el caso de Meta me sorprendí de ver que me da 44%, lo cual habla de un estado de maduración. Por eso cuando hice el cálculo de en qué etapa del ciclo de vida se encontraba la compañía, como dice acá, introducción, que sería como startup, crecimiento, madurez, shakeout, que sería como un momento medio de sacudón, o sea, donde la compañía está como en crisis existencial, a ver qué es lo que va a pasar con esta compañía, que puede ser que vaya para atrás o para adelante, y la última etapa es declive. Cuando esto está en este paper de Mabousin, que ya lo he mostrado en informes anteriores, acá está el link de descarga, o sea, si pausan el video y lo copian, lo van a poder encontrar. Y ven que para el cálculo de la etapa del ciclo de vida en la que está la compañía, se utiliza el estado de flujo de fondos. Y a mí me dio, cuando hago el cálculo, me da que la empresa, por el estado de flujo de fondos, está en un estado de madurez. Tiene sentido, a ver, por un lado, tiene sentido porque vieron que Facebook, que Meta, empezó a entregar un dividendo. Entonces, tiene sentido porque quiere decir que el modelo de negocio de la compañía ha llegado a un cierto estado de madurez. Por eso quiero ser muy cuidadoso con esto. Con lo cual la empresa está generando demasiado cash y a pesar de que tiene proyectos como el Reality Labs, no está pudiendo consumir todo ese cash y no está encontrando dónde reinvertirlo y ya ha recomprado muchísimas acciones, entonces prefiere devolverle un poco de ese cash a los accionistas, lo cual habla un poco de un estadio de madurez, pero, muy importante aclararlo, eso no significa en absoluto que la empresa no sea una buena inversión. Tanto Apple como Microsoft como Amazon estuvieron gran parte de la década anterior en un estado, cuando yo hacía este cálculo, en estado de madurez y aún así fueron excelentísimas inversiones. Amazon no, Amazon estuvo más en etapa de crecimiento, pero Apple y Microsoft varios años estuvieron en estado de madurez y aún así fueron una excelente inversión. ¿Por qué? Porque lo que importa en última instancia es el ROIC, es el rendimiento sobre el capital invertido. Ya lo dijo Charlie Munger, él siempre comentaba de que a él le importa mucho el rendimiento sobre el capital invertido porque a largo plazo, cuando uno ve periodos de 10 años, por ejemplo, y uno ve el precio de la acción y el rendimiento sobre el capital invertido, por lo general convergen. Y el precio de la acción, los rendimientos que da el precio de la acción terminan convergiendo al rendimiento sobre el capital invertido. Entonces, esta compañía tiene rendimientos sobre el capital invertido muy altos. O sea, extremadamente altos, sorprendentemente altos. Y parece que como tiene márgenes de rentabilidad tan grandes, los va a seguir teniendo. Entonces no me preocupa en absoluto que la empresa esté llegando, por lo menos en su línea de negocio principal, en la familia de aplicaciones, a un estadio de madurez. No me preocupa en absoluto, por dos razones. Porque primero,
Bueno, en realidad por tres razones. La primera es porque está invirtiendo en Reality Labs para generar nuevas fuentes de crecimiento. Segundo, porque a pesar de que la industria está llegando a un grado de madurez, y eso uno lo puede ver cuando ve la parte de Management Discussion and Analysis, cuando uno ve esto, uno se da cuenta de que ya el crecimiento ya es poquito el crecimiento, entonces lo que importa no es tanto crecer en cantidad de usuarios, sino que lo que importa es monetizar esto, el revenue, que la empresa se las ingenie para, ante la misma cantidad de usuarios, generar más revenue, generar más ingresos por cantidad de usuarios. O sea, acá incluso la empresa muestra métricas de cuánto es lo que consigue por cada uno de los usuarios, ve que habla de el revenue por cada cantidad de usuarios, cuánto le logra sacar a cada usuario diferenciado de manera geográfica, o sea que está muy bien toda la información que brinda la compañía. Entonces, volviendo a esta cuestión, no me preocupa por eso, porque la empresa tiene fuentes nuevas de crecimiento que eventualmente crecerán más adelante con Reality Labs, a pesar de que la compañía está llegando a un grado de madurez con su principal modelo de negocio, aún así le queda crecimiento por delante, la industria está creciendo y va a seguir creciendo, y en tercer lugar, el rendimiento sobre el capital invertido de esta compañía es muy alto, con lo cual incluso si creciera poquito, como el rendimiento sobre el capital invertido es tan alto, la creación de valor para el accionista es alta. Y si la creación de valor para el accionista es alta, los rendimientos de las acciones de la empresa necesariamente tienen que ser altos porque van de la mano. Entonces, con respecto a la compañía y a su escenario base, el escenario base planteado, fíjense, muy interesante. O sea, la empresa creció el año pasado un 15,7%. Voy a tratar de hacer un poco más de zoom. Vemos acá los revenues. Veo acá el crecimiento, ven que también ha tenido crecimientos importantes durante los últimos 5 años, ha tenido decrecimiento un poquito en 2022, 2023 se recuperó bastante, pero fíjense de vuelta, el escenario que yo le tengo que plantear a la compañía para que me dé el mismo precio, o sea, yo tengo que converger a este precio. Bueno, miren, el crecimiento de los ingresos que me termina arrojando el mismo precio, más o menos el mismo precio que la empresa tiene actualmente en el mercado, es 14%. Promedio anual compuesto durante los próximos 5 años. Creo yo que es conservador, porque es más o menos lo que creció el año pasado. O sea, a ver, entiendo que la compañía no va a crecer arriba del 20 o arriba del 20 y pico, porque lo mismo que comentábamos, ¿no? Ya hay un grado de madurez con respecto a su modelo de negocio. Entiendo que la empresa no va a crecer al 30%, así como creció en 2021 al 37%. Entiendo que este escenario no se va a dar. Pero este escenario, visto en mi caso, analizándolo, la industria, la compañía, me parece un escenario bastante conservador. O sea que ya me voy haciendo la idea de que puede haber subvaluación en esta compañía, a pesar de todo lo que ha subido. Bueno, después está toda esta parte, bueno, si les interesa la evaluación de empresas, si les interesa la metodología de McKinsey, pueden ver después todo esto, o sea, los costos de venta que yo proyecté, el capital de trabajo que yo proyecté, todo este cálculo para el working capital que está acá, toda la parte de deuda, o sea, toda la parte de leasing, o sea, toda la parte de CAPEX. La parte de CAPEX estaba acá arriba de esto. El CAPEX sería como las inversiones, o sea, no nos olvidemos nunca tampoco de que yo acá lo que tengo que hacer es capitalizar la investigación y desarrollo. En esta pestaña está todo el tema de los gastos de investigación y desarrollo, capitalizarlos no como gastos sino como inversiones. Entonces cuando yo vengo a esta parte y miro lo que son el CAPEX, la inversión de capital, las inversiones que hace la compañía para seguir creciendo o para mantener su stock de capital, acá tengo agregado lo que es la investigación y desarrollo. Entonces, veo aún así que la empresa es bastante intensa en capital, porque veo que como porcentaje de los revenues, como porcentaje de los ingresos de la compañía, me da 80%. O sea, yo esperaba sinceramente menos. Veo que creció bastante durante los últimos años, pero veo que la compañía como que ha crecido, sí, pero la infraestructura de la compañía para sostener toda la empresa, toda la familia de aplicaciones y Reality Labs, toda esa infraestructura, que supongo yo que serán servidores, centros de cómputo,
porque oficinas, mucho en la oficina no deben gastar, pero todo eso ha crecido, o sea que la empresa ha invertido muchísimo en infraestructura. Entonces, esta es la parte que me habla más que nada de inversiones de capital. Y bueno, acá está toda la parte de deuda, esta parte no es muy interesante porque la empresa no tiene mucha deuda. También vamos a ver el tema de costo de capital. La parte impositiva, ven que la parte impositiva, los impuestos que termina pagando Meta son bastante bajos, son de más o menos un 15%. Incluso menos. Yo le proyecté más o menos esto para los próximos años, más o menos haciendo un promedio de lo que ha venido siendo históricamente, pero después obviamente siempre va a converger a 25% en el valor terminal. Bueno, y esta es la parte, la segunda etapa. Yo le decía como que a veces uno divide una evaluación en tres partes, y de hecho esta planilla Excel, esta metodología de McKinsey lo hace. Los primeros 5 años los proyecta de manera muy detallada. Los siguientes 10 años los proyecta de manera bastante más general, y el cálculo del valor terminal se hace aparte y tiene variables puntuales que uno tiene que establecer pensando en una compañía que ya ha llegado a la madurez. A ver, márgenes de rentabilidad operativa. Los márgenes de rentabilidad operativa de esta compañía han sido muy altos durante los últimos años. Yo acá me estoy arriesgando tal vez un poquito, porque estoy poniéndole márgenes de rentabilidad operativa del 40, 41, 42, 43, casi 44 para los próximos 5 años. Probé a ajustarlo un poquito y la verdad que mucho no me cambia la evaluación. Pero si yo miro acá, a ver si puedo encontrarlo acá, la parte de márgenes operativos. Acá, sí, acá está. Cuando yo miro, y acá ojo, porque el margen operativo que ven acá no va a ser el mismo que el que ven acá en el balance. Cuando yo miro acá el balance del cual yo extraje la información, uno ve acá márgenes operativos que no van a coincidir con los márgenes operativos que aparecen acá, por la sencilla razón de que yo capitalicé el gasto en investigación y desarrollo. Con lo cual eso mejora la rentabilidad, porque lo que era un gasto que bajaba el rendimiento operativo, yo lo paso a inversión. Entonces lo único que pasa a estar restando en la cuenta del rendimiento operativo es la amortización. Entonces solamente una partecita. Así que por eso me mejora. Entonces fíjense que a pesar de que yo planteé, como les mostraba recién, márgenes de rentabilidad bastante buenos para los próximos años, lo cierto es que cuando capitalizo investigación y desarrollo no difieren tanto, o sea, no desentonan tanto los márgenes de rentabilidad que proyecté con respecto a los que venían siendo si yo tomo en cuenta la capitalización de la investigación y desarrollo. Y algo muy importante es que para el valor terminal le pongo 30%, porque me parece demasiado exagerado. Y acá sí que desentona un poco con Damodaran. Así que ahora vamos a aprovechar y vamos a comparar con Damodaran. Vieron que yo puse 14% de crecimiento para los próximos 5 años. Después, en la segunda etapa, ven que acá está el 14% de crecimiento. Después lo que ustedes ven para la segunda etapa es un descenso, una desaceleración hasta llegar al valor terminal, y en el valor terminal se crece al 2,5% porque es lo que crece el planeta, y eso siempre tiene que ser así. Fíjense en el caso de Damodaran, esta es la evaluación que hace Damodaran. Fíjense que de entrada Damodaran le pone márgenes de rentabilidad bastante buenos, 45%, y después baja pero pone 40%. O sea, Damodaran le pone 40% de margen de rentabilidad constante para los 10 años que él hace la proyección, y para el valor terminal también. Mi pregunta, por supuesto, como decía lo mismo en la evaluación de Tesla, es ¿de dónde lo sacó? O sea, yo creo que él considera que la ventaja competitiva de esta empresa es muy alta, con lo cual va a mantener altos márgenes de rentabilidad. Yo, como ven, no soy tan optimista como él. Yo creo que el margen de rentabilidad irá descendiendo, pero convergerá a un 30%. O sea, yo considero que cuando Meta llegue a un estado de mucha estabilidad en su modelo de negocio, el margen de rentabilidad operativa que va a tener va a ser del 30%. Con lo cual ya estoy diciendo también que el rendimiento sobre el capital va a seguir siendo alto. Con lo cual digo, a pesar de llegar a la madurez, esta empresa seguramente seguirá siendo una buena inversión. Va a depender obviamente del precio al que uno lo compre, porque ya saben que una buena empresa no necesariamente es una buena inversión. Todo depende de a qué precio la compras. Pero bueno, con respecto a Damodaran, fíjense
también crecimiento. Él es bastante conservador con respecto al crecimiento de los ingresos. Vieron que yo planteaba 14%, él plantea 12%. Él plantea, para los primeros 5 años yo planteaba 14%, él plantea 12%. Pero, a diferencia de lo que hago yo, él converge al valor terminal al 4%. No entiendo por qué. Sinceramente, no entiendo por qué. Yo creo que él le plantea un 4% porque él no considera que Meta sea una empresa que va a estar madura dentro de 10 años. Él creo que considera que Meta va a ser una empresa que seguirá reinventándose y seguirá creciendo. Por eso le pone 4,08. Porque si no, no sé. Si no, no sé por qué plantea un número tan optimista para el valor terminal. Así que bueno, ahí diferimos un poco con Damodaran. Yo puse 14, él puso 12, yo puse 2,5 y él puso 4. Y con respecto a márgenes operativos también, él es bastante más optimista. Por lo menos con respecto a márgenes operativos. Después, con respecto a costo de capital, Damodaran plantea, cuando yo me fijo acá, el costo de capital, acá, Damodaran plantea un costo de capital de 8,83 y ven que lo mantiene bastante constante hasta 8,58. Yo lo varío un poco más cuando voy a la parte de costo de capital. Ven que a mí me da 9,91 al principio y más o menos converge, o sea, al principio me da más alto que Damodaran, pero al final me da un poco más bajo, me da 8,18, pero más o menos da coherente. O sea, de vuelta, con respecto al costo de capital, ya lo he aclarado varias veces, pero no importa tanto esto, no importa tanto los componentes del costo de capital, cómo se vayan a ir moviendo. Lo que importa es que acá el resultado del costo de capital, que en definitiva esto es lo que se utiliza, que sea coherente. O sea, y para una empresa como Meta, estos números entre 9 y pico y 8 y pico son coherentes. Un número de, no sé, de 7,5 para Meta de costo de capital sería irreal. Y un número de 10% para Meta a largo plazo sería irreal también. Así que más o menos un 8, 8,5 está bien, es un buen valor. Después, con respecto a productividad, para ver la productividad del capital, Damodaran recomienda utilizar este ratio, que es el ratio de revenue sobre invested capital, o sea, ingresos sobre capital invertido. Entonces, él dice, obviamente, cuanto más grande este número, más productiva es la compañía, porque más ingresos logra sacar por el capital que tiene invertido. Fíjense que mis proyecciones arrancan acá, arrancan en 1,4, 1,5, llega a 2, ahí se pone un poco optimista, pero a largo plazo, en el valor terminal, llego a 1,5. En el caso de Damodaran, como él, repito, él calcula de manera diferente todo este tipo de variables, el Sales to Capital Ratio, que es básicamente lo mismo, o sea, el ingreso sobre capital invertido, él lo pone siempre constante en 1,5. O sea, yo considero como que Meta va a mejorar la productividad del capital en un momento, pero a largo plazo convergemos los dos al mismo valor. Y rendimiento sobre capital invertido, a mí la verdad que me da muy alto porque, vuelvo a repetir lo mismo, el rendimiento sobre capital invertido tiene varias fórmulas para calcularlo. Y la academia, los inversores no se han puesto de acuerdo con respecto a cuál es la mejor fórmula. Damodaran utiliza una que para mí no es la correcta, pero bueno, le da estos valores. O sea, para mí la fórmula de Damodaran no es la correcta porque hace demasiados supuestos que para mí no se terminan cumpliendo siempre, pero bueno, en definitiva a él le da un 30 y pico y 15% en el valor terminal. A mí me dan números que son bastante más altos en algunos casos. Fíjense acá, rendimiento sobre el capital invertido que está acá. Ven que a mí me termina dando números muy altos. O sea, me llega a dar números que la verdad que... esto es lo que más ruido me hace de la evaluación. Lo que más ruido me hace es esto. Pero bueno, yo entiendo que hay ciertos ajustes o sea, a la fórmula de capital invertido de ROIC. Imagínense lo importante que es el ROIC, que el libro de McKinsey le dedica un capítulo entero y dentro de ese capítulo hay ciertos ajustes, sobre todo en cuestiones impositivas, que hace los autores del libro de McKinsey al rendimiento sobre el capital invertido. O sea, porque en el denominador va el capital invertido. Entonces, arriba en el denominador va siempre lo mismo, va el NOPAT, el resultado operativo después de impuestos. Siempre en el numerador estamos todos de acuerdo. Los desacuerdos están en el denominador. Y McKinsey, para hacer el cálculo del capital invertido,
utiliza algunas variables que no utilizan los otros, porque ellos consideran que ciertos ítems relacionados a impuestos hay que agregarlos y Damodaran, por ejemplo, no. Entonces, por eso a mí me da valores, y esto es lo que más ruido me genera en la evaluación, pero bueno, a largo plazo termina convergiendo a valores más o menos realistas para esta empresa, de 30 y pico %. Y en esta parte donde se calcula el rendimiento sobre el capital invertido para el valor terminal, yo le puse 15%, 14,9%, que es más o menos prácticamente lo mismo que puso Damodaran. O sea que en el cálculo del valor terminal, que como dice acá es el 44% del valor de la compañía, el rendimiento sobre el capital invertido que yo utilicé es de 15%. Así que, bueno, a ver, déjenme ver si me olvido de algo más con respecto a la evaluación. No, más o menos lo mismo. Entonces, bueno, entonces, ¿se entendió? Espero que se haya entendido bien o sea, el escenario este, que es el escenario base, y cómo cambia con respecto a Damodaran, o cómo nos parecemos tanto con Damodaran para más o menos ir llegando al mismo resultado. Ahora bien la cuestión de, bueno, o sea, ¿qué hago yo con esto? Entonces, una de las cosas que me di cuenta es que hay bastante probabilidad de subvaluación acá, porque si yo pienso, por ejemplo, supongamos, ¿no? Vamos a suponer que yo pienso que la empresa va a crecer 14%. 14% es algo realista. O sea, 14% está bien. Ahora, vamos a suponer, ahora tengo un rendimiento sobre el capital, perdón, no un rendimiento, un margen de rentabilidad operativa. Mi margen de rentabilidad operativa está en el 40 y pico %, 40%. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo planteo el escenario de que en vez de 30 en el valor terminal, yo planteo, por ejemplo, un 35? ¿Cómo me cambia la evaluación? Siendo un poco más optimista a largo plazo, siendo incluso menos optimista que Damodaran, porque no nos olvidemos que Damodaran en el valor terminal, él le clavó un 40% de rentabilidad operativa en la evaluación, eso lo vemos justamente acá. Él acá le clava un margen operativo del 40%. Entonces yo pienso, ¿qué pasa si yo acá le pongo un 35? En vez de un 30, ¿qué pasa si le pongo un 35? Lo que veo es que la evaluación ya se me va a un 545. Ya me da un 10% de subvaluación. Entonces, ya con esos cambios digo, bueno, pero ¿y qué pasaría si en vez de 14, o sea, dejo el 35 puesto ahí, y en vez de 14 digo, bueno, ¿qué pasaría si soy un poquito más optimista y digo que va a crecer al 15% promedio anual compuesto durante los próximos 5 años? ¿Qué pasaría con la evaluación? Bueno, me fijo acá y ya se me va a 583. Ya estamos hablando de un 16% de subvaluación. Entonces digo, acá hay algo interesante. Entonces, hacemos la simulación de Monte Carlo para en vez de hacer esto a mano, como voy haciendo yo, que cambiar un valorcito y ver cómo me da, hacer todo esto a través de una simulación. Entonces, las variables que voy a utilizar como entrada de la evaluación van a ser más o menos las mismas, creo que son exactamente las mismas que vimos con respecto a Tesla, que van a ser variación de los ingresos durante los próximos 5 años, como le mostraba recién, margen de rentabilidad operativa en el cálculo del valor terminal, como lo acabo de cambiar recién de 30 a 35, y costo de capital en el cálculo del valor terminal, que sería este valor que está acá, 8,18, voy a variar esto. Lo que sí notarán es que cambié un poco las distribuciones. ¿Por qué? Bueno, porque me pareció que el margen de rentabilidad operativa en el cálculo del valor terminal tenía que tener un sesgo hacia la derecha, que está sesgada hacia la derecha, como dice acá, porque debo darle más chance de que ocurran estos valores. O sea, porque actualmente estamos acá. Ven que acá no se ve, pero por acá abajo chiquitito dice 40 y acá dice 30. Esta es una distribución beta de probabilidad, no es una de las más estudiadas, pero el Crystal Ball te la deja utilizar y te sirve bastante para hacer este tipo de distribuciones sesgadas, porque desgraciadamente el Crystal Ball no me deja sesgar la distribución normal de probabilidad, que es la que me gustaría, pero bueno, esta está bastante bien, bastante coherente. Entonces acá ven que se ve un 30, acá se ve un 40, entonces lo que yo hice fue plantear una distribución beta con extremos entre el 30 y el 40%, sesgada a la derecha, con la idea de que
decir, bueno, mira, ahora está en 40% la rentabilidad de la compañía. Yo sé que 40% mantenerlo a valor terminal es un poco optimista, un poco irreal, a pesar de que Damodaran diga que sí, para mí no. Entonces digo, bueno, voy a plantearle una simulación de Monte Carlo donde el margen de rentabilidad en el valor terminal, que sería el numerito este que vimos acá abajo, este 35, este numerito que yo acá puse en 35, voy a decir, bueno, voy a hacer 10.000 simulaciones donde este numerito que señalé recién va a ir tomando valores dentro de esta distribución de probabilidad, que va a estar entre el 30 y el 40%, pero que va a tomar principalmente valores acá, más o menos en el 32, 33, o sea, no muy conservador, pero tampoco muy optimista, así más o menos ahí coherente con lo que yo creo que puede llegar a pasar. Con respecto a los ingresos, ven que acá está el 14, digo, bueno, vamos a tomar el 14 como media, o sea, no vamos a arriesgarnos, no vamos a hacer, pues podría tomar el 15, perfectamente podría tomar el 15, porque la compañía el año pasado crecieron sus ingresos al 15%, te podría tomar el 15, pero digo, no, vamos a tomar 14 como para hacerlo conservador. Entonces tomo el 14 con una distribución normal y después el costo de capital en el valor terminal, que estaba en 8 y pico como vimos recién, voy a tomar valores entre 7,5 y 9,5. 7,5 me parece demasiado optimista, vamos a ponerlo igual. 9,5 demasiado pesimista, vamos a ponerlo igual. Y distribución uniforme, la razón por la que pongo una distribución uniforme es porque yo no tengo control sobre esta variable. O sea, esta variable depende de las tasas de interés de la Reserva Federal, de los bonos del Tesoro, y depende de la prima de riesgo de mercado. Podría decir que depende también de la compañía porque depende del beta de la compañía, pero bueno, no me gusta el beta, no creo que sea algo importante para una evaluación. Obviamente que si la empresa mejora y se estabiliza su modelo de negocio, sin lugar a dudas su costo de capital va a bajar, pero entre 7,5 y 9,5 me parece bueno, y como yo no controlo eso, la gerencia no controla eso, le pongo una distribución uniforme como para decir, soy neutral al costo de capital, que el costo de capital tome valores de manera uniforme. No soy neutral con respecto a esto y con respecto a esto porque tengo opinión tomada, porque creo que la gerencia va a tomar ciertas decisiones que van a fomentar que los ingresos se muevan más o menos así y los márgenes de rentabilidad se muevan más o menos así. Entonces, con esto seteado, establezco una distribución de Monte Carlo que me va a dar el precio de las acciones. No la voy a hacer acá porque ya llevo 1 hora y pico de video. Este es el resultado que me dio. O sea, si se fijan, ahora estamos en $502 más o menos, estaríamos acá. Y quiero recordar que la distribución de los ingresos que puse fue bastante conservadora. Que ese 14%, este 14% acá, esto es bastante conservador. Y aún así, me da bastante bien. O sea, 502 estaría más o menos acá entre un 30 y un 40%. Con lo cual quiere decir que los escenarios futuros, o sea, los escenarios futuros posibles para esta compañía, es más probable que justifiquen un precio de las acciones más alto que el que está ahora. Yo creo que esa es como mi conclusión. De todo el rango de escenarios posibles para la compañía a futuro, creo que tal como está la compañía ahora y haciéndole una evaluación sensata, los escenarios futuros más probables son aquellos cuyo precio de las acciones de Meta son mayores a $502 como la compañía está cotizando ahora en el mercado. Con lo cual yo creo que hay un caso de subvaluación de un 20% siendo conservador y hasta de un 50% de subvaluación siendo optimista, considerando casos optimistas. Entonces, vuelvo a repetir, en la descripción de este video está el link al Google Drive donde está toda la documentación que usé, está la evaluación de Damodaran, está mi propia evaluación, mi propio Excel, está también la pestaña de la simulación de Monte Carlo. Ustedes quieren ver la simulación de Monte Carlo, está acá, en la pestaña que dice Monte Carlo, están estas mismas imágenes con la conclusión, y también en la misma carpeta de Google Drive hay un documento Word donde hay como esto mismo que estoy diciendo acá, pero escrito, como un resumen escrito de la evaluación de la compañía. Así que, bueno, espero que les haya servido mucho. Y bueno, nos veremos entonces la semana que viene. Yo me despido. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo enviando un mail a info@conectarbursatil.com.ar.